Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la clase. Seguimos analizando el convenio sobre la ciberdelincuencia de Budapest del 23 de noviembre de 2001 y vamos a iniciar con el título 2. Vamos a pedirle por favor a Kevin Axel Rodríguez. ¿Está por ahí, Kevin? Sí. Kevin, gracias, Kevin. Kevin, ¿nos puede leer desde el título 2 hasta el final del artículo 7 de falsificación informática, por favor? Título 2, delitos informáticos. Artículo 7, falsificación informática. Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno la introducción, alteración, borrado o supresión deliberados e ilegítimos de datos informáticos que genere datos no auténticos con la intención de que sean tomados o utilizados a efectos legales como auténticos, con independencia de que los datos sean legibles e inteligibles directamente. Las partes podrán exigir que exista una intención dolosa o delictiva similar para que se considere que existe responsabilidad penal. Perfecto. Gracias, Kevin. Este título 2, bueno, delitos informáticos, ya vimos un poco en el tema, las generalidades de los delitos informáticos que se señalan en el Código Penal Federal. Y aquí en el Convenio de Budapest, en particular en el artículo 7º, establece como figura delictiva la falsificación informática. Nos señala que cada parte, o sea, es decir, cada estado europeo o que otra nación que se haya adherido a este convenio, va a realizar las modificaciones a sus códigos penales, legislación penal, y que se señale tipificado como un hecho delictivo o como un acto delictivo la introducción, ¿sí?, la alteración, el borrado o la supresión deliberada e ilegítima de datos informáticos que generen datos no auténticos con la intención de que sean tomados o utilizados a efectos legales como auténticos, con independencia de que los datos sean legibles e inteligibles directamente. Lo explico. Se refiere a que pueda realizarse una modificación, una alteración, una duplicidad, una modificación, una supresión, una eliminación, ¿sí?, cualquier tipo de modificación que se genere a datos no auténticos, pero que vayan a ser utilizados como si fueran auténticos. Ok, ¿qué sucede? Imaginemos que tenemos datos informáticos, que tenemos bases de datos, que tenemos, vamos a decir, un listado, ¿sí?, en una institución bancaria, en el registro público de la propiedad, donde aparezcan nombres de las personas que tienen abierta alguna cuenta con un cierto banco, y que se modifiquen estos datos con la intención de que se cambien los titulares de esas cuentas o de que realicen acciones ilícitas como pudiera ser la supuesta transferencia de dinero de una cuenta a otra. Esto es modificar, alterar, bueno, borrar también pudiera ser, o suprimirse datos informáticos, ¿sí?, pero con la intención de que esos datos suplanten la identidad de otra persona y sean utilizados como si fueran legales. Entonces,
Esto dice que, bueno, es independiente de que si los datos son legibles o inteligibles directamente. ¿A qué se refiere con que sean legibles? ¿Sí? Bueno, de que pudieran estarse observando y viendo a través de una relación que se tenga, en el caso bancario, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es quien concentra las cuentas, que es quien tiene por ahí control respecto de la normatividad y las acciones que hacen los bancos, ¿sí? También señala que los estados podrán, como una opción, ¿sí? O sea, pueden realizarlo o no, podrán exigir que existe una intención dolosa. ¿A qué se refiere con el dolo? Dolo ya también lo habíamos visto de forma muy general cuando vimos delitos informáticos. El dolo es la intención deliberada y sin lugar a dudas de que la persona tiene interés de dañar a otra o tiene el interés de cometer un hecho ilícito. Eso es el dolo. Y es una característica muy particular respecto de delitos que así se les conoce, dolosos, que efectivamente se comprueba que la persona deseaba causar un mal, deseaba cometer un delito, ¿sí? A cuando son culposos, ¿sí? Y aquí, pues el ejemplo más claro que casi siempre se da cuando son hechos culposos es cuando una persona comete un delito que se le llama daño en las cosas cuando va conduciendo un vehículo, ¿sí? La gran mayoría de los accidentes automovilísticos por alcance o incluso a veces hasta que pues atropellan a una persona, a un ciclista, en su gran mayoría, ojo, en su gran mayoría son delitos culposos, ¿sí? ¿Qué se refiere que sea un delito culposo? Que no tenía la intención de dañar a la persona, ¿sí? Sino que fue un accidente, ¿sí? La persona se distrajo, la persona no estaba en todos sus sentidos para poder estar conduciendo, se distrajo, no lo sé, y cometió un delito, ¿sí? ¿Por qué? Porque cometió un daño en las cosas, le causó una lesión a una persona, aunque también pudiera existir que tuviera la intención dolosa, o sea, que realmente quisiera haber atropellado a una persona. Y también otra de las situaciones que pudieran estar exigiendo las naciones es una intención delictiva similar para que se considere que existiera responsabilidad penal. Ok, el siguiente artículo, que es el que se refiere al artículo 8, que se titula Fraude informático. Vamos a pedirle a Baruch Caleb Portillo. ¿Está por ahí, Baruch? Sí. Muchas gracias. Baruch, léanos por favor el artículo 8 respecto al fraude informático. Claro. Artículo 8. Fraude informático. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno los actos deliberados e ilegítimos que causen prejuicio patrimonial a otra persona mediante: inciso A, la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos. Inciso B, cualquier interferencia en el funcionamiento de su sistema informático, con la intención dolosa o delictiva de obtener de forma ilegítima un beneficio económico para uno mismo o para otra persona. Perfecto, muchas gracias, Baruch. Nada más aquí es, bueno, ahorita lo mencionamos, pero es que causen un perjuicio, no un prejuicio, que es diferente. Pero muchas gracias, Baruch. Ok, el artículo 8 nos hace señalamiento de un fraude. Ahorita atendemos Rodrigo. Las partes adoptarán, ¿sí? Nuevamente las naciones adoptarán las medidas legislativas, las modificaciones o de otro tipo
que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno los actos deliberados e ilegítimos que causen perjuicio patrimonial a otra persona, ¿sí? Cualquier tipo de acto, ¿sí?, que sea ilegal, que sea deliberado, que sea con toda la intención de dañar, que causen perjuicio patrimonial, es decir, que tengan una afectación a sus bienes, que tengan una afectación a su dinero, a las cosas que sean de su propiedad. ¿Y a través de qué? Pues de un fraude. ¿Y cómo se va a llevar a cabo este fraude? Con la introducción, la alteración, el borrado o la supresión de datos informáticos, o a través de cualquier interferencia en el funcionamiento informático, ¿sí? Aquí realmente que las dos tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si se quiere interferir en el funcionamiento de un sistema informático, en su gran mayoría es uno, o para hacerse pasar por otra persona, ¿sí?, a través de la recopilación de datos, o ya teniendo las claves y la identificación de una persona a través de su número de cuenta, a través de su nombre de usuario, a través de su contraseña, alterar, borrar o suprimir datos informáticos con la intención deliberada de estarle causando un daño al dinero de la persona. Ahora, tiene que existir una intención dolosa o delictiva, ya lo explicamos, y de obtener de forma ilegítima un beneficio económico para uno mismo o para otra persona. O sea, no necesariamente es que el delincuente informático realice este tipo de acciones para él, sino que puede ser un intermediario y que todas estas acciones delictivas las esté haciendo para otra persona, ¿sí? Es como si hablando en términos delictivos, ¿sí? Trabajaría o haría fechorías para otra persona, ¿sí? Ok, a ver, permítanme un momento. Dice... Ok. El delito culposo... ya. El delito culposo también aplica cuando una persona va manejando en estado de ebriedad y atropella a alguien. No. ¿Por qué no aplica el delito culposo cuando alguien va manejando en estado de ebriedad y atropella a alguien? Porque aquí la persona no está, vamos a decir, apta para poder estar manejando. Y como consecuencia de que no está en sus 5 sentidos para poder estar manejando y atropella a alguien, ya se considera un delito doloso, ¿sí? Ya no tiene las mismas excluyentes de responsabilidad, ¿sí? Para que un delito sea, para que una persona que vaya conduciendo un vehículo de motor atropelle a alguien y se considere un delito culposo, es decir, que no tiene dolo, la persona debe de ir correctamente en sus 5 sentidos. Si está en estado de ebriedad, en este sentido no operaría la cuestión culposa, es dolosa. Ok, vamos a continuar. A ver, estamos ahora en el siguiente título. Título 3. Vamos aquí a pedirle a... Ok. Sebastián Alexis Ortiz. ¿Está por ahí, Sebastián? Sí. Ok, gracias, Sebastián. Léanos, por favor, todo el título 3 y el artículo nuevo hasta el inciso D. Título 3. Delitos relacionados con el contenido. Artículo 9. Delitos relacionados con la pornografía infantil. 1.
Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno la comisión deliberada e ilegítima de los siguientes actos. Inciso A. La producción de pornografía infantil con la intención de difundirla a través de un sistema informático. B. La forma o la puesta a disposición de pornografía infantil a través de un sistema informático. C. La difusión o la transmisión de pornografía infantil a través de un sistema informático, perdón. Y D. Ujú. La adquisición para uno mismo o para otros de pornografía infantil a través de un sistema informático. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este es un tema que incluso, bueno, lamentablemente, pues por cuestiones de tiempo y porque se extiende más a través de una sesión virtual que de una sesión presencial, pero uno de los temas que también preparo y tengo contemplado dentro del desarrollo del curso es el sexting, ¿sí? Y dentro del sexting, bueno, pues se contempla la difusión ilícita de imágenes. En este título 3, bueno, son delitos, no nada más delitos informáticos, sino que están relacionados, como su título lo indica, con el contenido, con lo que contiene ese material que se va a estar eh, eh, a estar circulando, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que señala este convenio sobre la ciberdelincuencia? Primero, yo les comentaba que en general la pornografía no es solamente respecto de que fueran con un enfoque infantil, ¿sí? Sino que sea en general relacionado con cualquier persona. ¿Por qué? Por los daños que causa la pornografía. Yo les comentaba que esto, bueno, es una cuestión que a lo largo de los años se ha observado, ¿sí? Pero cuando menos en mi experiencia, el 100%, fíjense bien, el 100%, o sea, aquí sí no es que algunos sí y otros no, todos, en mi experiencia, insisto, todos los delitos sexuales, ¿sí?, que han sido cometidos, ¿sí?, por personas han tenido su origen en la pornografía. Todos, sin excepción, de las personas que han cometido delitos de carácter sexual han tenido su origen en la pornografía. ¿Por qué? Porque lo que observan como una ficción, como una recreación, en su mente ya no les permite distinguir entre esa fantasía y lo tratan de llevar a una realidad. Cuando tratan de sobrepasar esa fantasía y lo desean hacer realidad, es cuando se cometen este tipo de delitos de carácter sexual. Entonces, eh, realizo esta acotación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, la pornografía es en general, obviamente, y lo entiendo, que es un mayor nivel de protección que se le debe de dar a los niños, por supuesto, lo comparto. Lo que sí es que se excluye también al resto de las personas que no se encuentran dentro de la categoría infantil. Y repito, con base en la experiencia propia, puedo aseverar que el 100% de los delitos que tienen una connotación sexual, su origen es en la pornografía. Una vez hecho esta precisión, entonces pasamos a la descripción del delito. Ok, ¿qué es? ¿Cuáles son los hechos o actos que se realizan o que se insertan aquí para considerarse como delitos? El primero, la producción. Obviamente, la producción con la intención de difundirla a través de un sistema informático. Obviamente, como estamos hablando de un convenio sobre ciberdelincuencia, pues lo enfatizan a que sea con la intención de difundirlo a través de un sistema informático, ¿sí? Es decir, en general, con la pura producción de pornografía infantil, ya se estaría cometiendo un delito.
¿Por qué? Porque en derecho penal se señala que el menor de edad todavía no tiene una madurez y un desarrollo psicológico en el cual pueda entender cuál es la finalidad de los actos sexuales, ¿sí? Entonces, por eso es de que el nivel de protección en los niños es mayor, ¿sí? Ahora, ha habido resoluciones de la Suprema Corte donde considero a título personal que de manera errónea han estado disminuyendo la edad penal, perdón, la edad para que una persona pueda ser juzgada por este tipo de actos sexuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque han disminuido ya no solamente para aquellos que sean menores de edad, sino de aquellos que tengan esa madurez para que puedan entender el acto sexual. Y entonces ya no son los 18 años cumplidos, sino que ahora se han disminuido a 16 y de los últimos asuntos me parece que hubo de un asunto de una persona del sexo femenino, de una pues jovencita de 14 años que también se eximió de la responsabilidad con la persona con la que mantuvo relaciones sexuales. Pero regresamos. Entonces, la producción de pornografía infantil es un hecho ilícito. Segundo, la oferta o la puesta a disposición de pornografía infantil, ¿sí? Es decir, el ofrecimiento de pornografía infantil, no necesariamente con el objeto de venta, ojo, simple y sencillamente con la puesta a disposición, con la difusión de imágenes en donde sea, en una red social, en una página de internet, en una carpeta compartida, en una hora con el término que se utiliza mucho, en un pack, puede ser a través de la deep web, puede ser a través de la dark web, cualquier oferta o puesta a disposición de pornografía infantil, el convenio de Budapest establece que deberán de hacerse las adecuaciones para que se considere como un delito, ¿sí? Siguiente, la difusión o la transmisión de pornografía, igual, ¿sí? Pornografía infantil. Ahora, no solamente es el ofrecimiento, la difusión, sino también la contraparte, la adquisición, la recepción, ¿sí? Y sobre todo aquí sí cuando hablamos de adquisición, bueno, pues se refiere a la compra, ¿sí? Pues sí, al pagar por pornografía. La adquisición para uno mismo o para otros, nuevamente, ya sea por la persona que compra y adquiera pornografía o para aquella que la adquiere y a su vez la difunde o a su vez la adquiere para otra persona, ¿sí? Aquí es para los dos, aunque esa persona lo esté haciendo en representación de otra, si adquiere pornografía también es considerada como un ilícito. Y la posesión de pornografía en un sistema informático o en un dispositivo de almacenamiento de datos informáticos. ¿A qué se refiere? No nada más que la tengas cargada en un blog, no solamente que lo tengas guardado en tu perfil de red social, no solamente que tengas pornografía en tu disco duro de tu computadora, sino que también lo tengas ya sea en una USB, en un disco duro, que lo tengas almacenado en tu celular, que tengas almacenada pornografía también en no sé, en una televisión, cualquier tipo de soporte digital donde se tenga almacenada pornografía, se sugiere que a través del convenio se establezca como delito, ¿sí? Ahora, el segundo punto,
A los efectos del párrafo primero se entenderá por pornografía infantil todo material pornográfico que contenga la representación visual de. Ahora sí, vamos a ver estos tres puntos que nos señala aquí la diapositiva, que nos señala aquí el convenio de Budapest. Vamos a pedirle a Sergio Castro Loredo, ¿estará por ahí, por favor? Sí, profesor, sí. Ok, gracias, Sergio. Nada más, pégase un poquito más allá su micrófono y léanos, por favor, estos tres incisos, el punto 3 y el punto 4, por favor. Inciso A. El menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Inciso B. Una persona que parezca a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Inciso C. Imágenes realistas que representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Número 3. A los efectos del párrafo superior se entenderá por menor toda persona menor de 18 años. Las partes podrán, no obstante, existir un límite de edad inferior que deberá ser mínimo de 18 años. Número 4. Las partes podrán reservar su derecho a no aplicar en todo o en parte los apartados inciso D y D del párrafo 1 y los apartados inciso D y inciso C del párrafo 2. Ok. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Bueno, entonces, estos tres puntos que nos acaba de leer su compañero es respecto a qué se va a entender por pornografía infantil, ¿sí? Entonces, es todo material, miren, recuerdo aquí, todo material pornográfico que contenga una representación visual, ¿sí? Ya sea en imagen, ya sea en video, ya sea, no sé, un retrato en sepia, ya sea, una pintura, ya sea lo que fuera. Pero, fíjense bien, que contenga a un menor adoptando un comportamiento sexualmente y explícito, ¿sí? Sexualmente explícito. Inciso B, una persona que parezca un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Ojo, una persona que parezca un menor, que se haga pasar por un menor, que se vista, que se peine, que se maquille, que represente, que adopte o que trate de hacerse pasar por un menor, con vestimenta, no sé, con cualquier cosa, pero que trate de hacerse pasar por un menor, adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Y C, imágenes realistas que representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. O sea, fíjense bien, y esto lo resalto porque por la parte de la reserva. El primero es un menor, punto, ¿sí? Y ahorita vamos a lo que se refiere con menor de edad. Un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito es un menor, punto, hombre o mujer, pero es un menor de edad que está adoptando un comportamiento sexualmente explícito, que es pornográfico y que se está difundiendo. Después, en la parte C, perdón, en el inciso B y en el inciso C, son personas, ¿sí?, que pudieran ser mayores de edad, son menores, pero que adoptan comportamientos que traten de asemejarse a un menor de edad, ¿sí? Entonces, esto es importante que se distinga, porque en el punto 4 dice, las partes podrán reservarse el derecho a no aplicar, fíjense incluso cómo viene la reserva, a que no se aplique en todo o en parte los apartados, me voy ahorita con el párrafo segundo, los apartados B y C, ¿sí?
podrán reservarse de que no se considere delito o de que sea una pena menor o de que sea igual a quienes traten de representar, ya sean mayores de edad, pero que con su comportamiento y su imagen deseen adoptar la postura de un menor de edad, ¿sí? Entonces, el punto 3. A los efectos del párrafo 2 anterior, se entenderá por menor toda persona menor de 18 años, ¿sí? Ojo, repito la fecha en la cual se suscribió el convenio de Budapest, 23 de noviembre de 2001, hace 19 años, ¿sí? Entonces, menor de edad, de acuerdo a lo que señala el convenio de Budapest, se entiende que es una persona que sea menor de 18 años de edad. Después, fíjense también cómo señala esta parte optativa. Las partes, los estados podrán, no obstante de que se está señalando una edad, para que sean menor o mayor de edad, exigir un límite de edad inferior que será como mínimo de 16 años. O sea, podrán incluso disminuir a 2 años antes, ¿sí? Incluso, o sea, les repito, hay ocasiones y la verdad es que me surge la duda si fueron 14 o 16 años, pero casi estoy seguro que fueron 14 años, donde se consideraba que una pues jovencita quedaba relevada de estas cuestiones de el aceptamiento del haber tenido relaciones con una persona mayor de edad, relaciones sexuales, porque según la Corte y según el análisis que hizo ya tenía una madurez para entender qué era lo que estaba haciendo, ¿sí? Mi punto de vista personal se me hace terrible, pero bueno, esto es respecto a la parte de la pornografía. 4. Los delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines, que ya también vimos una parte cuando vimos la parte de delitos informáticos. Ok, vamos a pedirle a Mario Alberto Ruiz Piña. ¿Está por ahí, Mario? Ok, gracias, Mario. Mire, le voy a pedir de favor que nos lea desde el título hasta el punto 1 por medio de un sistema informático. O sea, todo lo que usted está viendo así en su pantalla. Por favor, Mario. Sí. Título 4. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines. Artículo 10. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines. 1. Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las infracciones de propiedad intelectual que definan su legislación, de conformidad en las obligaciones que haya contraído en la aplicación del Acta de París de 24 de julio de 1971, por la causa que se revisó, por la cual se revisó el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, explicación de cualquier derecho moral otorgado por dichos convenios, cuando tales actos se cometan deliberadamente a escala comercial y por medio de un sistema informático. Ok, perfecto, gracias. Este título 4 es de los delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines. Ya habíamos visto algo de la propiedad intelectual. El artículo 10, nuevamente, bueno, se hace referencia a lo mismo. De igual manera, son delitos que se adoptan o que se insertan dentro de la legislación interna. ¿Y cuáles son estos actos que se estarían tipificando? Primero, infracciones de la propiedad intelectual, ¿sí? Ya vimos qué es propiedad intelectual, ya vimos que son creaciones literarias, ya vimos cómo se clasifica internamente hablando del Estado mexicano
esa protección, ¿sí? Cómo hay que inscribirse, ante quién se va a inscribir. Ahora, estas infracciones son o hacen referencia a otros documentos europeos referentes y específicamente a la propiedad intelectual. Uno de ellos es el Acta de París. Nuevamente, ¿por qué se hace señalamiento en el Acta de París? Bueno, porque en esta ciudad, en la capital de Francia, es donde se llevó a cabo esta convención y se firma en esta fecha, 24 de julio de 1971. O sea, estamos hablando de hace 49 años, ¿sí? 49, 57, no, de hace, sí, perdón, son 30, 45, exactamente, así es, de hace 49 años, ¿sí? Entonces, de aquí, bueno, en esta Acta de París se revisa el convenio de Berna, otro convenio anterior, ¿sí? Y en ese convenio de Berna se hace el señalamiento de la protección de las obras literarias y artísticas, ¿sí? De aquí es de donde surge, ¿por qué se considera a los programas de computación, como nos los define nuestra ley, ¿sí? A los sistemas informáticos como obras literarias desde el convenio de Berna, ¿sí? Desde aquí se señalaba, incluso lo vimos también en las diapositivas que mostramos. Ahora, del acuerdo, se revisó el convenio de Berna sobre la protección de las obras literarias y artísticas, del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y del tratado de la OMPI. Ya también vimos que es la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, sobre el derecho de autor. Ya también vimos que es derecho de autor, ¿sí? A excepción de cualquier derecho moral, también señalamos cuando se referían a aquellos derechos que se tuvieran respecto de una patente para poder estar explotando una licencia, ¿sí? Y cuando tales actos se cometan deliberadamente a escala comercial y por medio de un sistema informático. O sea, aquí lo que está haciendo es trasladarlo, esas acciones ilícitas que estén faltando a el que se pueda estar comercializando cierta obra a la parte informática. Ahora, el punto 2. Vámonos con... Perdón. Aquí está. El punto 2, respecto de la propiedad intelectual, vamos a pedirle a Juan Carlos Lara Navarro. ¿Estará por ahí, Juan Carlos? Juan Carlos Lara Navarro. Sí, aquí estoy. Ok. Juan Carlos, léanos por favor el punto número 2. Punto número 2. Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las infracciones de los derechos, a fines definidas en su legislación, de conformidad con las obligaciones que haya asumido en aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, Convención de Roma, de acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, del Tratado de OMPI sobre la interpretación o ejecución de fonogramas, a excepción de cualquier derecho moral conferido por dichos convenios, cuando tales actos se cometan deliberadamente a escala comercial y por medio de un sistema informático. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Ok. Gracias, Juan Carlos. Bueno, lo que nos acaba de leer su compañero, igual nuevamente, es otro de los actos y hechos que se van a considerar como un delito. Vuelve a hacer señalamiento a otra convención
una convención europea que se firmó en Roma, la capital de Italia, y esta convención es la Convención Internacional sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Aunque no viene aquí la fecha, ¿sí? Yo imagino que ha de ser como de mediados del siglo pasado, simplemente por la utilización aquí de la palabra fonograma y de los organismos de radiodifusión, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que a mediados, tanto a principios del siglo pasado, todavía hasta mediados, el medio a través del cual se difundía una mayor cantidad de información era tanto las cuestiones escritas, ¿sí? Por eso es que había muchos periódicos, por eso es que la gente escribía mucho, ¿sí? Y posteriormente pues fue la parte de la introducción tecnológica a través del radio, ¿sí? De las radiofrecuencias en las cuales se comunicaba información. Y entonces pues se tenían radionovelas, se tenían al igual pues programas de noticias, se tenían también transmisión de eventos deportivos, de eventos sociales, de cualquier tipo de celebraciones, ¿sí? Se tenían también eventos religiosos, eventos académicos, eventos educativos, eventos de cualquier naturaleza a través del radio. Entonces, esta Convención de Roma y del acuerdo sobre los aspectos del derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio y del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre interpretación o ejecución y fonogramas, a excepción de cualquier derecho moral conferido por dichos convenios, cuando tales actos se cometan deliberadamente a escala comercial y por medio de un sistema informático. Lo mismo, o sea, es la protección que se tiene de los derechos de autor, la protección que se tiene de la propiedad intelectual respecto de los artistas, los intérpretes o los ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Aquí es más bien el estar protegiendo las obras, vamos a decir, musicales, ¿sí? Las melodías, las canciones, las personas que crean también música, que crean álbumes, que crean todo lo relativo a los fonogramas, que crean también producción y contenido de programas radiofónicos, ¿sí? Y que se estén transmitiendo a través de un medio informático. Ok. Leo aquí la parte de la reserva, se pueden reservar los estados el derecho de no imponer responsabilidad penal en virtud de los párrafos 1 y 2, que son los que acabamos de leer del presente artículo, siempre que se disponga de otros recursos efectivos para poder estar combatiendo estos delitos y que dicha reserva no vulnere las obligaciones internacionales que incumban a dicha parte en la aplicación de instrumentos internacionales, los dos que acabamos de ver, del Acta de París y la Convención de Roma, mencionados en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, ¿sí? Es decir, si el Estado ya tiene otras formas a través de las cuales pueda estar combatiendo la difusión de estos medios de música o medios de audio que se estén transmitiendo a través de sistemas informáticos. Ok, bueno, estos son otro tipo de formas de responsabilidad. El título 5. Entonces, vamos a pedirle a Jonathan Ricardo Sánchez. ¿Estará por ahí, Jonathan? Sí, profe. Gracias, Jonathan. Si se puede acercar un poquito más, por favor, allá a su micrófono y nos puede leer el título 5 de otras formas de responsabilidad y de sanción hasta el punto 3, las partes podrán reservarse el derecho. Adelante, Jonathan. Ok.
Artículo 11. Tentativa y complicidad. Ujú. Cada parte adoptará las medidas legislativas de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno cualquier complicidad deliberada con vistas a la comisión de alguno de los delitos previstos en aplicación de los artículos según 2 a 10 del presente convenio, con la intención de que dicho delito sea cometido. 2. Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno toda tentativa deliberada de cometer alguno de los delitos previstos en aplicación de los artículos 3 a 7, 8, 9.1a y 9.1c Ujú. del presente convenio. Ujú. ¿Le puede dar un poquito más para abajo? Claro, por supuesto, permita. Listo. Listo. 3. Las partes podrán reservarse el derecho a no aplicar en todo o en parte el párrafo 2 del presente artículo. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Estas figuras, la tentativa y la complicidad. ¿A qué se refiere con la tentativa y la complicidad? Son figuras que ustedes lo van a ver muy en específico cuando se refieran o cuando lleven sus materias del procedimiento penal, de derecho procesal penal. Obviamente pues lo van a ver ya con mayor detenimiento en su respectiva materia. Lo vamos a explicar a grandes rasgos. ¿Qué es la tentativa? Sí, es cuando una persona tiene una intención de causar un daño, pero que por cualquier motivo no lo llega a consumar, ¿sí? La figura más clara, y bueno, pues lamentablemente por la situación tan extrema de inseguridad y de violencia que se vive en el país, una tentativa de homicidio. Una persona tiene la intención de cometer un homicidio, de quitarle la vida o privarle de la vida, pero pues, de asesinar a una persona, ¿sí? Quiere privarla, quiere quitarle la vida, pero por cualquier circunstancia, vamos a decir que a través de un arma de fuego, lo dispara, pero la persona logra sobrevivir porque sí causó un daño, pero pudo recuperarse, ¿sí? No dañó órganos que hayan sido vitales, se atendió a tiempo, entonces no falleció. ¿Se configura el delito de homicidio? No. ¿Por qué? Porque no falleció. Pero existe la tentativa de homicidio, sí. ¿Por qué? Porque la intención era privarla de la vida, ¿sí? Entonces, esto es, insisto, a muy grandes rasgos, la figura de la tentativa que ustedes ya lo estarán viendo con otro enfoque más especializado en su materia de derecho procesal penal. La parte de la complicidad, ¿a qué se refiere con la complicidad y de qué nos está señalando este artículo 11? Bueno, pues la complicidad se refiere a cuando no solamente se realiza por una sola persona, sino se realiza por otras personas. En el derecho penal mexicano se le conoce como copartícipes, una coparticipación, o sea, más de uno, ¿sí? Y participantes que también estuvieron infringiendo y realizando conductas ilícitas. Entonces, estas dos figuras hacen este respectivo señalamiento, que se tiene una tentativa, una complicidad, ¿sí? Respecto de pues todas las figuras que hemos estado viendo, porque habla de los artículos 2 al artículo 10, y con excepción del artículo 1, que son las definiciones, todo el resto son figuras delictivas, ¿sí? Entonces, podrán establecerse, o bueno, se adoptarán medidas para que tanto la tentativa, o sea, personas que tengan la intención de cometer cualquiera de estos delitos que acabamos de ver, que incluyan los sistemas informáticos, se podrán también estar insertando en los códigos penales, ¿sí?
A ver, nada más, permítanme un momento. Ok. O sea, perfecto. Entonces, se podrá insertar que haya la tentativa de pornografía, que se encuentre la tentativa de acceso ilícito a sistemas informáticos, que se encuentre la tentativa de la supresión, modificación de bases o bancos de datos. O sea, cualquier tipo de tentativa que una persona tenga la intención de poder llevar a cabo una fechoría y que por cualquier circunstancia no lo haya podido completar, no lo haya podido materializar, pero si existió esa intención, entonces se considera una tentativa. Y de igual manera la complicidad o coparticipación, que es que no solamente una sola persona haya cometido ese delito, sino que hayan sido dos o más personas, ¿sí? Y bueno, el punto 2 dice que de igual manera la tentativa deliberada de cometer en estos ilícitos se podrán estar incluyendo en cualquiera aquí del listado, excluye algunos artículos, excluye algunos delitos, el 6 y algunas figuras del 9 y el 10. Ok. Bueno, vámonos al siguiente, la responsabilidad de las personas jurídicas. Vamos a pedirle a Rodrigo Olvera Torres. ¿Estará por ahí, Rodrigo? Sí, aquí estoy. Ok. Rodrigo, léanos por favor el artículo 12 hasta el inciso C, por favor. Sí, claro. Artículo 12. Responsabilidad de las personas jurídicas. Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para que pueda exigirse responsabilidad a las personas jurídicas por los delitos previstos en aplicación del presente convenio, perdón. Cuando estos sean cometidos por cuenta de las mismas personas por una persona física, ya sea a título individual o como miembro de un órgano de dicha persona jurídica que ejerza funciones directivas en su seno, en virtud de, inciso A, un poder de representación de la persona jurídica. Inciso B, una autorización para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica. Inciso C, una autorización para ejercer funciones de control en el seno de la persona jurídica. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Ok, ¿quiénes son las personas jurídicas? Son las personas morales, son aquellas representaciones que tienen un conjunto de personas que se protocolizan, ¿sí? Puede ser una empresa, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad civil, puede ser una asociación civil, puede ser una sociedad de participación, puede ser una sociedad agraria, puede ser una sociedad acuícola, o sea que se dedican a la pesca, puede ser una sociedad de producción rural, vaya, hay muchos muchos tipos de personas morales. A nivel internacional también así se les llama, es una persona jurídica. ¿Por qué? Porque no es una persona física, no es una persona de carne y hueso, sino que es una persona que está conformada, o que vamos a decir que nació, ¿sí? En lugar de que haya nacido del seno materno, del seno de su madre, salió o se formó en la protocolización de un instrumento notarial. Entonces, estas personas morales también van a resultar con responsabilidades en estos delitos que hemos estado viendo cuando estos sean cometidos por cuenta de las mismas por una persona física.
ya sea a título individual o como miembro de un órgano de dicha persona jurídica, ¿sí? Es decir, cuando una persona de el órgano de administración de esta empresa o de esta persona moral realice este tipo de actitudes, este tipo de hechos delictivos, ya sea a título individual o como miembro de esa organización, pero que ejerza funciones directivas en su seno. ¿A qué se refiere en su seno? Se refiere a ese órgano de administración de aquellas personas que lo conforman, ¿sí? Vamos a decir, la Junta de Gobierno o el órgano de administración o quienes forman parte de la Junta Directiva con los socios, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno, tiene un poder de representación de la persona jurídica. Puede ser el administrador o un administrador único o aquel a quien se le haya entregado una representación para que pueda estar ejerciendo actos en nombre de esa persona jurídica. O que tenga una autorización para tomar decisiones de la persona jurídica, o que tenga una autorización para ejercer funciones de control en el seno de la persona jurídica. Es decir, que sea socio, que sea miembro, que sea directivo, que sea representante, que tenga cualquier acto o que pueda realizar cualquier acto en nombre de esa persona moral. Ahora, dice así, vamos a leer del punto 2 al punto 4, si me hace favor, vamos a pedirle a Ángel Eduardo Correa. ¿Está por ahí, Ángel? Sí, licenciado. Ok, gracias, Ángel. Léanos, por favor, del punto 2 al punto 4 que está ahí en su pantalla, por favor. 2. Además de los casos previstos en el párrafo 1 del presente artículo, cada parte adoptará las medidas necesarias para garantizar que pueda exigirse responsabilidad a una persona jurídica cuando la ausencia de vigilancia o de control por parte de cualquier persona física mencionada en el párrafo 1 haya permitido la comisión de un delito previsto de aplicación del presente convenio por una persona física que actúe por cuenta de dicha persona jurídica y bajo su autoridad. 3. Dependiendo de los principios jurídicos de cada parte, la responsabilidad de una persona jurídica podrá ser penal, civil o administrativa. 4. Dicha responsabilidad se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan cometido el delito. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Bueno, pues aquí lo que nos señala es que la persona moral debe de tener vigilado o debe de tener un control de cualquier persona física, o sea, de las que hemos señalado, ya sea el administrador, el socio, el representante, ¿sí? Y debe de tener un control, debe de tenerlos vigilados, porque en caso contrario, y si se ha permitido la comisión de un delito que actúe en representación de esa persona moral, pues también estará siendo sujeta a una responsabilidad. Menciona también que este tipo de responsabilidades podrá ser penal, o sea, es decir, con privación de libertad, remitiéndolo a un centro penitenciario o a un centro de reinserción social, de carácter civil o de carácter administrativa. O sea, puede ser por exigencia de una cantidad económica que tenga que estar pagando. Y esta responsabilidad se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas. O sea, tanto por un lado es una responsabilidad para la persona por sí y por otro para la responsabilidad de la persona moral. Ok, vamos a dejar por aquí el día de hoy la clase. Nos estaríamos viendo por aquí el día de mañana
Y bueno, pues les recuerdo que la siguiente semana estaremos en las jornadas internacionales de ciberseguridad. Pues que pasen una excelente tarde, jóvenes, y nos vemos el día de mañana. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias. ¿Ustedes? Gracias. Gracias. A ustedes, jóvenes.